saludo para nuestros hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. También Dios les bendiga. Vamos a empezar el servicio de hoy, hermanos. Este día, hermanos, yo no sé, ¿verdad? Cómo será para los otros hermanos que hacen predicaciones, ¿verdad? Pero a veces yo me quedo pensando y digo, ¿qué es lo que quisiera hablar hoy en este día, verdad? A veces un hermano da una palabra, da un mensaje y me inspira mucho. Pero cuando venía esto, hermanos, la verdad yo miraba y decía, pues, ¿qué se me viene a mi corazón, verdad? ¿Qué es lo que quisiera hablar, qué quisiera decir? Y algo me pasó, hermanos, cuando venía para acá de México. Ya tenía años que no había ido, ¿verdad? Ya tenía, unos 15 años que no he ido para allá. Y obviamente no me he subido en un avión en mucho tiempo, ¿verdad? Y cuando yo venía para acá me tocó el asiento de la ventana, ¿verdad? Y vamos subiendo, el avión va para arriba, llega a la altura que tiene que llegar. Y cuando yo veo para afuera, hermanos, yo veo como un mar de nubes, hermanos. Y para mí eso fue lo más maravilloso que yo pude ver. Se me hizo una vista muy hermosa. Y yo cuando miraba eso decía, wow, qué hermoso cosa hizo el Señor, ¿verdad? Qué hermosura lo que hizo el Señor. Y cuando yo miraba eso fue lo que me inspiró para el mensaje de hoy, hermanos. El mensaje de hoy se llama la hermosura de Dios. Cómo Dios nos habla en cualquier momento. Cómo Dios usa cualquier momento para hablarnos. En ese instante, hermanos, sin el cielo decir nada, sin una palabra, para mí yo sentía una paz, yo sentía un gozo. Yo sentía que Dios me hablaba sin decir una sola palabra. Pero nomás mirando el cielo y mirando lo que Dios había hecho, para mí fue algo maravilloso. Y no soy el único que lo piensa, hermanos, sino los salmistas también lo pensaban. Vamos a empezar, hermanos. Levante la mano el que necesita una Biblia, hermanos. Si todos tenemos Biblias, hermanos, vamos a ir a Salmos, capítulo 19, versículo 1 al 4, hermanos. Antes de empezar, hermanos, a un antemano, hermanos, he estado un poquito malo de la garganta. Ven que paro por un instante, nomás para que sepan, hermanos. Salmos, capítulo 19, versículo 1 al 4, ¿verdad? Digan un amén cuando ya lo tengan todos. Esperemos para leerlos juntamente a la palabra del Señor. Salmos, capítulo 19, versículo 1. Dice, en el nombre poderoso de Cristo Jesús: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Versículo 2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Versículo 3. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. 4. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Pueden tomar su asiento, hermanos. El salmista David empezaba este salmo, ¿verdad? Contemplando la hermosura de los cielos, ¿verdad? Decía, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y como le decía, hermanos, yo cuando regresaba, yo cuando iba para allá, ¿verdad? Desafortunadamente me tocó el asiento en el pasillo y había una pareja al lado de mí y entonces tenía la ventana abierta y decía, oh, wow, voy a ver ahorita todo para afuera. Yo creo como 30 minutos en el vuelo, pues yo creo que les dio sueño, se durmieron y antes de dormir cerrar la ventana. Entonces todo ese vuelo, hermanos, yo iba ciego, ¿verdad? No miraba nada, yo solamente miraba el anuncio. Y yo le decía, wow, qué mala suerte, ¿verdad? Entonces cuando ya iba a venir de regreso, ya el último día, miraba el itinerario y miraba el asiento que me tocó y dije, wow, hasta me dio ansiedad porque ya fuera ese día, porque miré que me tocaba el de la ventana. Para mí era algo como emocionante. Yo sé que muchos almohadas dicen, pues es hermano, ¿verdad? Pero para mí era algo emocionante porque me tocaba regresar y mirar la ventana. Entonces ya como les decía, hermanos, el avión ya iba subiendo para arriba con turbulencia y llegaba y yo decía, híjole, la vida se va en un instante y uno nunca sabe. Y a mí no me da miedo volar, ¿verdad? Llegando ya a esa altura, ya miraba esa nube, ese mar de nubes y decía, qué hermoso es esto, ¿verdad?
Uno se le hace, a lo mejor para un piloto o para alguien que viaja mucho, se le hace como cualquier otra cosa. Se le hace costumbre. Pero para mí era algo maravilloso mirar estas nubes, mirar estar allá en el cielo, mirar este cielo tan azul que estaba, esa reflexión del agua. Para mí era algo maravilloso. Yo sentía esa paz, hermanos. Yo sentía algo tan hermoso, yo sentía que Dios me hablaba, sin decir una sola palabra. Pero yo podía mirar la obra de sus manos. Muchas veces nosotros, se nos hace costumbre, hermanos. Fíjate que nosotros, nuestra casa está en el otro lado de este cerro, hermanos. Y uno los ve y dice, ahí están estos cerros que están atrás de nosotros. Y uno se nos hace costumbre verlos. Pero dice mucha gente que cuando va a la casa y voltea y ve a los cerros, dice, qué hermosos están, qué bonitos están. Y uno que los ve cada día, yo los veo cuando me voy a trabajar, cuando regreso, cuando salga, yo los veo todos los mismos días. Y para mí se hace costumbre verlos. Pero hay gente que ve algo diferente, que ve la hermosura de algo, que lo ve lo maravilloso. Y a nosotros se nos ha hecho costumbre, hermanos. Se nos ha hecho. Venimos a este lugar y no miramos lo hermoso que es venir a este lugar. No miramos lo maravilloso que es venir a este lugar, porque se nos ha hecho costumbre. Fíjate lo que decía el salmista. Vamos a ir a Salmos, capítulo 27 y versículo 4. Salmos, capítulo 27 y versículo 4, dice en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Pero para qué dice? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Yo he hablado de David anteriormente y cómo David tuvo que pasar 16 meses en tierra enemiga, ¿verdad? Yo no sé cómo se sentiría David estar en esa tierra, fuera del templo del Señor, fuera de la presencia, porque yo creo que él anhelaba querer estar ahí. Y muchos de nosotros, hermanos, teniendo la oportunidad, no venimos a este lugar, no venimos a contemplar su hermosura. Nosotros, yo creo que la mayoría de nosotros que estamos aquí vivimos cerca de este lugar, unos cuantos que viven un poquito más lejos, pero teniendo la oportunidad, hermanos, no venimos a este lugar, no aprovechamos para contemplar su hermosura. Hablando con el pastor, ¿verdad? Yo le hablaba sobre mis primos, porque estando allá, hermanos, yo hablaba con mis primos y me decían de que querían ir a una iglesia. El problema, hermanos, es que no sabían dónde ir. Y hablando con el pastor, le decía que si sabía de un lugar. Y yo todo el tiempo que estuve allá, hermanos, la verdad, yo creo que miré como 2 iglesias, hermanos. Muy pocas iglesias cristianas había allá, hermanos. Yo miraba, yo pasaba, íbamos por toda la ciudad, íbamos recorriendo, yo volteaba a ver. Yo creo que miré como 2 iglesias, hermanos. Y ya cuando uno viene a este lugar, nosotros vivimos en la gloria acá, hermanos. Usted puede ir a cualquier avenida, hermanos, y más de seguro que se va a encontrar, aunque sea una. Aquí en esta área yo creo que hay como 4 o 5, si no es que más, hermanos. Teniendo la iglesia tan cercana a nosotros, es a lo que menos vamos, hermanos. Allá yo miraba un anhelo tan grande por querer ir a la iglesia, pero no es posible, hermanos. No es posible porque para encontrar una, y más que una que predique la verdad, es aún más difícil, hermanos. Y nosotros que tenemos la oportunidad aquí, como dice David, para contemplar su hermosura, para mirar su gloria, no lo hacemos, hermanos. Yo decía, wow, o sea, si esto será en una ciudad, ¿qué será de un pueblo? ¿Qué será de un lugar que está lejano, que no tiene nada cerca, que no puede aprovechar esa oportunidad para ir a la iglesia? Y eso es lo que yo miraba, yo decía, wow, o sea, qué difícil es, hermanos. Mis primos viven hasta la zona norte, ¿verdad? Las afueras de Zapopan. Y a mí me decían, ¿verdad? Dice, no, para entrar a la ciudad sí se dura. Y yo decía, nah, no creo. De donde viven ellos, para entrar nomás a Zapopan, yo creo que nos duramos como media hora, hermanos, y en puro tráfico. Nuestro pastor nos hablaba y decía que pues, gente venía de otros lugares de la ciudad. Y yo decía, pues uno que no vive allá o nunca ha estado allá, pues
está difícil entender lo que quería decir. Pero estando allá, hermanos, yo decía, qué difícil es para los que de verdad quieren buscar a Dios acá. Porque no es fácil, hermanos. Si uno no tiene carro, olvídese. Es imposible pasar allá. Es por camión, por camión, por camión, por el periférico, por cualquier cosa. Pero para buscar a Dios, acá sí de verdad se requieren ganas de querer buscar a Dios. Porque no era algo tan fácil, hermanos. Si nosotros con carros se nos hacía difícil, ahora imagínense a la gente que no tenga esa oportunidad, que de verdad busca el anhelo de buscar la presencia de Dios. Y nosotros aquí, teniéndolo todo aquí, delante de nosotros, nos cuesta venir, hermanos. Eso es lo que yo miraba, cómo estos hombres, a pesar de los problemas que vivían, miraban la hermosura de Dios. No significa que David no tenía problemas, no significa que los otros salmistas no tenían problemas, sino que ellos estaban enfocados en Dios. Usted cuando confía en Dios, Él no está mirando los problemas, está mirando la hermosura de Dios. Cuando Caleb y Josué y los otros 10 espías fueron a la tierra prometida, solamente ellos dos miraban la tierra prometida. Los otros 10 se enfocaron en los gigantes, se enfocaron en los problemas. A pesar de mirar la misma cosa, solamente 2 miraba lo que Dios estaba ahí, miraba lo que Dios podía dar. Nosotros podemos estar viviendo la misma vida, hermanos, pero hay gente que mira la vida diferente. El Señor nos habla a todo momento. Como yo le decía, hermanos, estar allá arriba, aunque no escuchaba la palabra, yo escuchaba que Dios me hablaba. Yo sé que Dios les quiere hablar en todo tiempo, aunque todo esté callado. Le decían al Señor Jesús que callara a sus discípulos. ¿Y qué les contestó? Le dijo, os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Dios puede usar cualquier cosa, hermanos, para hablarnos. Dios puede usar cualquier cosa para hablarnos. Vamos a ver unos ejemplos, ¿verdad? Vamos a ir a Éxodo, su lado izquierdo. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 3. Al 1 al 4, perdón. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice el nombre poderoso de Cristo Jesús. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. Y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios. Él lo llamó Dios de medio de la zarza. Y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¿Verdad? El Señor viene y le habla a Moisés. Sabemos la historia, ¿verdad? Moisés mata a un egipcio, se va, se esconde en el desierto. Pasan 40 años. Pero dice la palabra del Señor que el Señor todavía escuchaba los gemidos de Israel, todos los dolores, todas las angustias. O sea, Dios todavía no se le olvidaba lo que pasaba en Egipto. A Moisés yo creo como que se le había olvidado, como que ya dijo, ya Dios no me va a usar. En este momento Dios va y le habla porque todavía tenía algo que hacer. Dios nos habla todavía porque todavía tenemos cosas que hacer. Todavía tenemos un trabajo que hacer. Aunque Moisés estaba escondido en el desierto, Dios lo va y lo busca. Amén. Le habla de la forma sobrenatural para que él pudiera ver. Dios nos puede hablar de muchas formas, hermanos. Predicaciones, abrimiento de servicios, las alabanzas, oraciones, lo que sea. Pero Dios puede usar otras formas para hablarnos. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ir a su lado derecho. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 19.
Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9 al 13. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9 al 13, dice el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Versículo 11. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba. He aquí Jehová pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? En este caso, ¿verdad? Miramos que Dios no necesita algo fuerte para hablarnos. A Elías lo va y lo habla con un silbo apacible, ¿verdad? Elías ya había llegado a su momento, que había derrotado a todos los profetas de Baal. Entonces le van y le cuentan a la reina. Entonces lo quiere matar. Y Elías huye. En este caso Dios va y le habla porque tiene algo todavía para él hacer. Tiene todavía algo que Elías tenía que hacer. Pero en vez de hablarle fuerte, le hablo con algo tan apacible, hermanos. Y el Señor nos puede hablar de diferentes formas, hermanos. De diferentes formas Dios nos puede hablar. A veces a nosotros nos va a costar entender que el mensaje que Dios nos tiene preparado es para nosotros, hermanos. Primero, para el que está acá arriba. Después, para el pueblo. Nos cuesta, hermanos. Elías a lo mejor él pensaba que iba a llegar sus últimos días. Que iba a llegar ya al fin de su misión, de su historia. Pero no, el Señor dijo: ve, porque todavía tienes algo que hacer. Nosotros, hermanos, aunque a veces sentimos que ya no podemos nada, hermanos, aún así Dios nos habla porque todavía tiene algo para ti y para mí, hermanos. Solo y simplemente cuando quieres escuchar su voz. Solo cuando quieres de verdad seguir adelante, hermanos. El Señor nos prometió de estar con nosotros hasta el último día de nuestras vidas, hermanos. Hablándonos cada día, aunque nos apartemos, buscando todavía de nosotros. Pero simplemente, ¿y cuándo? Cuando tú quieres escuchar su voz, hermanos. Cuando tú quieres abrir tus oídos a Él y decir: ¿sabes qué, Señor? Quiero seguir adelante. Aún así Dios puede tener misericordia de nosotros. No dejemos que se vaya la voz del Señor. No dejemos que la oportunidad se vaya. Vamos a ver un último ejemplo, hermanos. Vamos a ir a su lado derecho, a Job. Job 38. Y versículo 1, hermanos. Una forma que Dios le habla a Job, ¿verdad? Una de las dos formas que Él le habla. Y podemos ver muchos ejemplos, hermanos, pero yo solamente escogí estos tres. Job, capítulo 38, versículo 1, dice el nombre de Jesús. Entonces respondió a Jehová a Job desde un torbellino y dijo. Vemos que en este caso le habla desde un torbellino. Algo fuerte quizás, pero había un propósito para Job. En estas tres ocasiones, hermanos, con tanto como Moisés, como Elías y como Job, había propósito. ¿Por qué Dios les hablaba? En el caso de Moisés, es porque tenía que liberar al pueblo de Israel.
En el caso de Elías, porque todavía tenía que continuar, iba a tener a alguien que lo iba a seguir, que era Eliseo, ¿verdad? Y en el caso de Job, era para acercarse a Dios. Miramos al fin de su historia que él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Era un propósito. Cada vez que Dios nos habla, es con propósito. Es para decirnos algo. Es para hablarnos y decirnos algo. Job 33:14 dice que Dios nos habla de una u otra forma, pero el hombre no entiende. Ya como visión, como sueño. O sea que Dios nos puede hablar de muchas formas. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado en la noche? Nos levantamos y nos volvemos a dormir. Sin saber que Dios nos está hablando. Sin saber que Dios nos quiere decir algo, hermanos. Quizás Dios nos quiera advertir. Dios nos habla fuera y dentro de tiempo. Nuestro hermano abría su predicación, ¿verdad? El viernes. Con 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. No lo busque, hermano. Dice que predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa parte que instes, tiempo y fuera de tiempo. O sea, cuando sea conveniente y cuando no sea conveniente. Dios nos habla a cualquier momento. ¿Por qué? A lo mejor nos quiere advertir de algo. ¿Cuántas veces queremos hacer algo y somos necios, hermanos? Dios nos dice de una forma u otra que no lo hagamos, pero nosotros queremos ser necios y queremos hacerlo por nuestro propio camino, por nuestra propia forma, y cuando las cosas salen mal, Señor, pero ¿por qué no me dijiste? O Señor, ¿por qué permitiste esto? Es que Dios nos habla. Dios nos dice que a veces, aunque se mire bueno lo que tú quieras hacer, no es el tiempo. A David, ¿verdad? David le dijo al Señor que él quería hacer un templo para él. ¿Qué le dijo el Señor a David? No, David, tus manos están llenas de muchas sangres. Tú no lo vas a hacer, pero tu descendencia, tu hijo, el que ha de venir, él lo va a hacer. Pero ¿qué pasa si David fuera necio y dijera, no, Señor, yo lo voy a hacer? No, David entendió, ok, yo no lo puedo hacer, pero alguien lo hará por mí. A veces nos cuesta entender que Dios nos dice no por algo, hermanos. Dios nos advierte de algo por algo. A veces nosotros queremos hacer nuestros planes, pero nunca preguntamos si son de Dios o no. Quizás Dios nos quiera guardar de algo, pero nosotros necios queremos hacer algo. Vamos a ver una última escritura donde Dios advierte a alguien y Él no lo toma, hermanos. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 3, hermanos. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos todos? Ay, disculpen, hermanos. Dice el nombre de Jesús. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Versículo 3, y esta es la advertencia. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Aunque a lo mejor se mira que no viene el Señor, pero le dicen, David, esa mujer es prohibida. Esa mujer ya está con alguien. Esa mujer ya está casada. Pero si lee el versículo 4, a David le pasa por un oído y se le va por otro. Gracias, hermano. Se le pasa por un oído al otro, hermanos. Ahí estaba la advertencia. Dios nos advierte de una forma u otra. A lo mejor no van a ser con palabras claras. Pero David tuvo que haber sido sabio y decir, ¿sabes qué? No puedo hacer eso. Pero en ese momento a David le faltaba sabiduría. Cuando nos dejamos de conectar a Dios, nos puede pasar muchas cosas, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado
tenemos que tener mucho cuidado de no desconectarnos de Dios, no dejar de escuchar la voz que nos está hablando, hermanos. Yo sé que a veces venimos a este lugar y decimos, es que va a venir ese hermano, va a predicar, o van a cantar las mismas canciones. Es que eso no es para nosotros, hermanos, es para nuestro alma. Es para cambiar y transformar lo que hay dentro de nosotros. A nuestra carne no le va a gustar lo que nuestra alma necesita, hermanos. Cuando venimos a este lugar no es para satisfacer a la carne, sino al alma dentro de nosotros, que buscamos de la presencia de Dios. Claro que la carne va a hablar, porque a la carne no le gusta lo que uno viene a hacer a este lugar, hermanos. Cuando alguien va a predicar, no nos deberíamos enfocar en el hombre. Cuando alguien va a cantar, no nos deberíamos enfocar en el hombre y la mujer, o el que va a abrir el servicio. Vinimos a este lugar para contemplar la hermosura del Señor, como decía el salmista David. Porque uno nunca sabe cuándo va a ser el último día en este lugar, hermanos. A lo mejor hoy estamos conectados, quizás mañana no, hermanos. Cada día deberíamos contemplar la hermosura del Señor, y más cuando venimos a este lugar. Nuestro pastor nos decía que cada día, desde la mañana, ya deberíamos buscar al Señor. Cuando venimos a este lugar, eso ya debería ser arriba de lo que ya hemos buscado. No esperar hasta el viernes para contemplar su hermosura. Eso deberíamos hacerlo cada día, buscando al Señor cada día, porque nunca sabemos cuándo es el fin de nuestra historia, hermanos.